Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, a su iglesia al aire. Bienvenidos en esta tarde en su culto de discípulos en acción. En esta hora vamos a desarrollar un tema que se llama la paciencia para experimentar lo mejor de Dios. ¿Verdad? La paciencia para experimentar lo mejor de Dios. Les voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 en su Biblia. Ahí nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como los frutos del Espíritu. Y entendemos que los frutos del Espíritu vienen por medio del Espíritu Santo. Es decir, todo creyente que aquella persona que ya tiene el Espíritu Santo dentro de su cuerpo, que somos templo y morada del Espíritu, nos dice la palabra, son los que pueden experimentar lo que son estos frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a poder desarrollar este tema maravilloso, como es la paciencia, un fruto que tú nos has dejado por medio del Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que es tan importante para poder experimentar como cristianos, como creyentes, como hijos tuyos, Señor, lo mejor que tienes para nosotros. Ayúdanos en esta tarde a poder conocer y aprender qué significa tener paciencia, Señor. Qué importante es este fruto para la vida de cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que cada persona, Señor, esta palabra en esta hora salga edificado, que pueda aplicar en su vida, Señor, lo que vamos a aprender en esta tarde, porque sabemos que es la única forma en que vamos a alcanzar, Señor, la victoria en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Muy bien. A manera de introducción, dice la palabra que los frutos del Espíritu, como acabamos de leer en el versículo 23, contra ellos no hay ley. Contra ellos no existe nada en contra que los vaya a detener. ¿Por qué? Porque los frutos dependen única y exclusivamente de Dios para que nosotros podamos obtenerlo, ¿verdad? Nadie nos lo puede quitar. Nadie tampoco nos puede obligar también a que nosotros los podamos aplicar o tener los beneficios de esos frutos en nuestras vidas, pero asimismo es importante que nosotros busquemos vivir de esa manera. Resulta que en algunas iglesias hay personas que tienen muchos años de estar asistiendo, nos dicen somos creyentes, nosotros ya tenemos 10, 15, 20 años, 5 años otras personas, puede ser que otro tenga un año. Pero lo importante es que muchas veces, no importa los años que tengamos de estarnos congregando en las iglesias, no importa los años que tengamos de estar sirviendo, no importa que solamente seamos congregación, no importa también de que algunos van a decir pues que yo soy pastor de la iglesia, yo soy predicador en iglesia, eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Muchos no saben en qué consiste la vida cristiana. Podrán tener 10, 15, 20 años, pero no prosperan. Podrán tener todos los sirviendo, pero no prosperan. Y en vez de prosperar, van para atrás cada día de su vida. ¿Por qué razón sucede esto en muchos de nosotros? ¿Por qué razón sucede esto en muchos creyentes, incluyendo pastores en algunos casos? Porque la dependencia del Espíritu Santo en todo creyente es fundamental en la vida. En toda vida cristiana implica que el Espíritu Santo tiene como una de sus obras o ministerios el guiar o darle dirección al creyente. Si nosotros como creyentes no nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, pues entonces nosotros vamos a un rotundo fracaso. Vamos a un desastre en todo lo que vayamos a implementar, en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que esperamos lograr en nuestras vidas. Por esa razón es que debemos esperar y debemos fortalecer este fruto que vamos a estudiar en esta tarde, que es la paciencia. Porque a través de la paciencia, Dios nos va a revelar cuál es su voluntad para nosotros. Y nosotros tenemos aquella necesidad
a poder desarrollar este fruto de saber esperar. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros cuando vamos a con un médico a pasar consulta se llama paciente. Pero usted puede esperar de dos formas. Puede esperar pacientemente o paciente. Entonces Dios nos llama a que nosotros esperemos de una manera paciente. Porque al esperar de esta forma nosotros garantizamos que Dios nos va a mostrar su voluntad conforme a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Es así que la paciencia no es una mera característica natural en el ser humano. Yo creería de que en el caso de la paciencia, los seres humanos no traemos paciencia. Por ejemplo, usted ve un niño tierno, el niño llora y llora y llora hasta que le dan la pacha. O llora, llora y llora hasta que tal vez va y lo duerme. Entonces no es paciente, no está ahí esperando con paciencia a ver hasta cuándo me van a dar de comer, ¿verdad? Entonces hay una impaciencia, podríamos decir, en cada uno de nosotros cuando nacemos. No es una característica natural que tenemos. Y otros pues tienen más, son más impacientes que otros, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, no nacemos con esa característica. Es por eso de que la palabra nos enseña que es un don que Dios nos da, pues es un regalo que Dios nos da como fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo como fruto? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros comenzamos el proceso de regeneración, en ese momento Dios nos da, a través del Espíritu que mora en cada uno de nosotros, a partir del momento del nuevo nacimiento, nos da la facultad de experimentar estos frutos. Ya lo vamos a ver más adelante de qué manera. Pero lo importante es que nosotros podamos experimentar cada uno de esos frutos, porque a la base de esos frutos está la obediencia. Si nosotros no obedecemos, no vamos a experimentar esos frutos en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos, pues entonces nosotros vamos a experimentar todos esos frutos en cada una de nuestras vidas. Para avanzar un poquito, debemos entender y saber que la Biblia nos dice que hay 9 frutos del Espíritu. No obstante, esta tarde solo vamos a ver uno de ellos. Y en contraposición a las obras de la carne, que también lo vamos a ver y vamos a hacer una comparación entre ambas, es bien interesante, que tenemos 17 obras de la carne. Y fruto del Espíritu solamente 9. Y eso que uno de ellos depende de Dios exclusivamente para cada uno de nosotros. Entonces la obediencia es importante en cada uno de nosotros porque es parte de la vida cristiana. Entonces llevamos estos conceptos. La obediencia es importante en todo creyente para tener una vida cristiana plena. El saber esperar con paciencia, y el saber esperar y tener la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nuestros pasos, en cada paso que damos. Nosotros siempre debemos experimentar la dirección del Espíritu Santo. Es así que entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esperar en Dios? Vean Salmo 27:14. Vamos a ver 3 versículos muy importantes para poder nosotros entender que la Biblia nos llama, ¿verdad? Estos son ejemplos nada más. Hay muchos otros versículos que nosotros podemos leer y nosotros podemos leer para experimentar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de tener paciencia. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuerza y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces nosotros vemos que dice que aguardemos a Jehová, o sea, esperemos a que Dios responda, esperemos a que Dios dé el sí a la petición que nosotros tenemos. Esperemos que Dios nos dé el aval de que nosotros vamos a avanzar en el camino que hemos decidido, porque es la única manera en que nosotros vamos a garantizar, vamos a tener esa experiencia de gozar de lo que Dios nos va a dar. En contraposición con los frutos, nosotros debemos entender, con las obras de la carne, nosotros debemos entender que las obras de la carne dice que son muertas. Las obras de la carne, o sea, no tienen vida. Nosotros podemos perder nuestro tiempo en las obras de la carne, pero en el fruto nosotros vamos a tener cosecha tras cosecha. Esa es una de las variables muy fundamentales e importantes que todo creyente debe entender. Segundo, Salmos 37:7. Salmo 37:7. Dice la palabra: guarda silencio ante Jehová. Muchos de nosotros solo vamos y pedimos y pedimos y pedimos. Decimos que oramos y repetimos lo mismo todas las veces que vamos a orar. Pero en ningún momento nosotros nos dedicamos solamente a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros solo pedimos y pedimos, y muchas veces pedimos hasta sin sentido. Es necesario también guardar silencio ante Dios.
Es necesario que nosotros expongamos nuestra petición, pero también dice, guarda silencio ante Jehová. ¿Para qué? Nosotros debemos guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios. Nosotros debemos guardar silencio para poder experimentar el Espíritu Santo dentro de nosotros, hablándonos en cuanto a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Muchas personas tienen diferentes formas de poder escuchar a Dios. Hay quienes, por ejemplo, dicen que lo han escuchado con una voz audible. Hay quienes, por ejemplo, dicen que ha venido un pensamiento a su mente. Hay personas que dicen que han tenido un sentimiento, una sensación de hacer o no hacer algo. Hay personas que tal vez manifiestan que en una alabanza o en una lectura bíblica Dios les ha hablado. Es así entonces que debemos, dice, esperar en Él y no te alteres. O sea, implica no alterarnos, implica no perder la cordura, tener la capacidad de soportar y de controlar la ira o el enojo que muchos podríamos experimentar. Aquellas personas que piensan de que por el hecho de que nosotros ya sabemos que Dios nos va a responder, pero ya queremos las cosas. Y no, Dios va a responder conforme a su tiempo y no conforme al tiempo de nosotros. Luego Salmo 41, dice Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo dice entonces que esperó? Pacientemente. Es ahí que es importante la paciencia. ¿Y qué hizo Dios entonces? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos entonces ir a Dios más allá que simplemente orar, sino clamarle. Clamar es diferente, porque clamar a Dios implica de todo su corazón, de todo su ser, de todo su interior, expresarle a Dios aquello que usted siente, aquello que usted necesita, aquello que usted quiere expresarle a Él. Por esa razón, nosotros le recomendamos a todo creyente tener un lugar donde pueda encontrarse a solas con Dios y poder hablar libremente, que no haya otra persona. Debemos tener ese momento de intimidad con Dios para poder experimentar lo que Dios nos puede decir o lo que Dios nos puede hablar. Pero ¿de qué manera tenemos que poder llegar en ese tiempo con Dios? De una manera paciente, ¿verdad? Recordemos que Dios a su tiempo nos va a dar lo que nosotros pedimos, siempre y cuando obviamente sea conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestra voluntad. Ahora muy bien, siguiendo, ¿cómo podemos definir la paciencia? ¿Qué nosotros podemos decir qué es la paciencia? Bueno, la paciencia en contraposición, ¿verdad?, a lo que son las obras de la carne. Para poder explicarle esto, vamos esta tarde a poder hacer una comparación entre obras y frutos. Es importante que entendamos que lo de la carne son obras. En ningún momento dice la palabra frutos de la carne, en ningún momento. Son obras. Y lo del espíritu son frutos. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando la ley, dice la palabra que la ley en sí es buena, pero el problema es cuando se usa la ley en contraposición a lo que ella manda para que nosotros podamos entrar o justificar el pecado en que andamos muchas personas. Muchas personas andan en pecado y muchas personas dicen, no, es que la ley dice que nosotros podemos hacer eso. ¿Cuál ley? Entonces aquí es importante entender. La ley de la libertad. Romanos capítulo 7 nos habla acerca de la libertad. Dice que ya nosotros ya no estamos sujetos al pecado. Muy bien, pero dice que no ocupemos esa libertad que Dios nos ha dado por medio de su palabra, por medio de la salvación, para que nosotros podamos justificar el pecado en que muchas personas viven. Por esa razón hay muchos creyentes dentro de las iglesias que no les gusta que se les predique esto. ¿Por qué razón? Porque ellos andan así. La palabra nos manda a que nosotros debemos de confrontar nuestra vida con la palabra. Si yo confronto mi vida con la palabra y entonces yo digo, la palabra dice que no debo hacer esto y yo lo ando haciendo, pues entonces debo de corregir. Si la palabra me enseña y dice, como hijo de Dios, como cristiano, debemos de vivir de esta manera y yo vivo de esa manera, pues entonces gloria a Dios por ello y debemos procurar seguir caminando en esa misma vía. Pero en ningún momento nosotros debemos tomar la palabra para justificar eso. Han habido casos en los que me ha tocado dar alguna consejería y siempre sucede lo siguiente. La mayoría de veces, no digo todas, ¿verdad? Pero hay personas que llegan queriendo justificar sus acciones, queriendo justificar la forma en que ellos viven a través de un versículo bíblico, a través de como pastor se le diga, no, usted está bien, no se preocupe, siga adelante. Y no es así.
Cuando ya se dice a la persona, mire, usted está mal, usted está haciendo esto, la Biblia dice esto, y usted vive contrario a lo que la Biblia enseña, pues entonces ya no le gusta. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Van donde un pastor, van donde otro, hasta el punto de que ellos quieren escuchar aquello que les justifique su vana manera de vivir. Es así como en algún caso me tocó conocer a una persona que habían dado como pidiendo consejería como hasta con cuatro pastores en diferentes iglesias. Y son cosas que no debería de suceder como cristianos. Muchos creyentes entonces andan buscando la manera de justificar su vana manera de vivir. Y entonces Gálatas capítulo 5 nos relaciona lo que son las obras de la carne. Entonces, cuando hablamos de obra, nosotros debemos entender que estamos hablando, fíjense bien, debemos pensar en un esfuerzo, debemos pensar en una labor, en un agotamiento, en aquella dependencia a mi propio yo. Cuando hablamos de obra, hablamos de un esfuerzo propio, hablamos de un agotamiento, hablamos de una labor, hablamos de una fatiga de la carne. Es decir, usted se esfuerza por hacer aquellas cosas. Y por último, la Biblia nos enseña que las obras de la carne son obras muertas. O sea, vivir en la carne implica que yo voy a tener obras que no me van a producir nada. Pongamos un ejemplo. Aquella persona que tiene su familia, que tiene su trabajo, pero tiene, por ejemplo, el vicio de tomar. Alguien va a decir, no, pero la Biblia no prohíbe tomar. Y hay quienes justifican de que Jesús tomó vino, dicen, y que el vino es alcohol. La Biblia dice que Jesús tomó el fruto de la vid, y el fruto de la vid es jugo de uva. Por eso Jesús decía, tengan cuidado cuando el fruto de la vid cambia de color, decía. ¿Por qué? Cuando cambia de color, pues entonces ya se convierte en, el jugo de uva se fermenta y se convierte en alcohol. Entonces, no es justificante de que venga una persona y tiene su trabajo, tiene su familia, pero cuando le pagan, se va con sus amigos a tomar y a malgastar ese dinero. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué obra va a generar ahí? Bueno, lo que va a suceder es que él está haciendo una mala obra. Una obra que no le va a llevar nada positivo. ¿Qué sucede con esta persona? Termina perdiendo su trabajo. Me ha tocado ver casos en los cuales la persona terminó perdiendo su trabajo, un buen trabajo, porque tomaba casi que todos los días, llegaba ebrio a su trabajo, al punto que lo despidieron. Después de haberlo despedido de su trabajo, pierde a su familia por la misma situación del alcohol. Entonces, por eso la palabra dice que esas obras, el afán de poder incluso ir a malgastar su dinero en vez de proveer a su familia, cuando la Biblia nos enseña de qué es pecado si yo puedo proveer para los míos, para mi familia y no lo hago. Cuando yo voy a botar el dinero en otras cosas y no proveo para mi casa, eso es pecado, eso va contra Dios. Entonces, hay creyentes que están en esa situación en este momento y no lo entienden y no quieren dejar de vivir así. Esa obra es muerta. ¿Por qué? Porque no produjo nada. No produjo nada positivo, no produjo nada que se pudiese multiplicar, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de las obras de la carne, nos tenemos que referir a eso. Y es bien, bien importante que entendamos que una cosa es obras y otra es frutos, y que las obras de la carne son más que los frutos. Tenemos 17 obras de la carne ahí en Gálatas capítulo 5. En el versículo 17 en adelante nosotros encontramos las obras de la carne. No es el tema ahorita, pero es importante explicarlo. Luego, cuando hablamos de fruto, nosotros debemos de entender que el fruto sale de la vida del creyente. ¿Y la vida del creyente dónde está? La vida del creyente está en el Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Por eso dije al principio, el Espíritu Santo es el que nos da dirección, el que nos da guía, para que nosotros podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos y con todo lo que vamos a hacer y emprender. En Gálatas capítulo 5, 23, nosotros encontramos 9 frutos del Espíritu. Y algo maravilloso del fruto es que cuando hablamos de fruto, hablamos de belleza. Hablamos de silencio y la vida en que se desarrolla eso. ¿Por qué hablamos de belleza? Porque es importante que entendamos que Dios hace maravillas en nuestras vidas a través de esos frutos. Y aquí es donde yo quería empezar. El Espíritu es el amor. Y entonces cualquiera de ustedes puede preguntar y va a decir, ¿y por qué el primer fruto que aparece ahí? Porque el amor que aparece ahí es el amor incondicional que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es aquel amor con el que Dios nos tiene paciencia hasta nosotros mismos. Es aquel amor con el que Dios con gozo nos da lo que nosotros pedimos. Y cuando no lo da, también debemos sentir gozo porque no lo da, porque no nos conviene. Probablemente en ese momento no, pero en otro momento sí.
Pero el punto es que sin amor, porque así está establecido en estos frutos, hemos escuchado eso en 1 Corintios capítulo 13, sin amor, dice, todo lo que pueda hacer, no soy nada, dice la palabra. Y es por esto, sin amor no existen los demás frutos. Sin amor usted no puede tener gozo, sin amor usted no puede tener paciencia, sin amor usted no puede tener benignidad. Debe de tener ese amor que Dios le da para que usted pueda ese amor siempre para con otras personas, para con su prójimo, para con su misma familia, para con usted mismo y para con Dios también. Entonces el amor es importante. Algo adicional que nosotros podemos entender es que el fruto produce semilla. ¿Qué significa entonces? Esta es la gran contraposición contra las obras. Los frutos producen semilla. Usted siembra un palo de mango, van a nacer más mangos y esos mangos tienen una semilla y pueden ser 50 mangos. Usted va a tener 50 palitos más de mango si usted siembra esas 50 semillas. Iguales en nosotros. Cuando nosotros experimentamos esas obras del Espíritu, esos se llaman frutos porque cada uno de ellos se puede multiplicar y puede producir en otros lo que usted está experimentando. Si usted experimenta paciencia, usted puede transmitir esa paciencia a los demás. Si usted está experimentando gozo, usted puede transmitir ese gozo hacia los demás. Si usted está experimentando amor, usted puede transmitir ese amor a los demás. Esa es la gran diferencia con las obras. Las obras son muertas, pero los frutos son vivos. Los frutos producen más semilla y entonces se multiplica y se multiplica y se multiplica, y por eso es una belleza. Por eso debemos entender que los frutos son una belleza en la vida de todo creyente. Por ejemplo, el amor genera más amor, adicionalmente a eso. El gozo genera más gozo. Entonces nosotros debemos de entender que de esta manera nosotros vamos a agradar a Dios en todo tiempo. La vieja naturaleza no puede producir ningún fruto. Aclaro eso nuevamente. ¿Por qué la vieja naturaleza no puede producir un buen fruto? Porque los frutos son del Espíritu. Y eso significa que aquel que no ha nacido de nuevo, y esta es la importancia. El día jueves estudiábamos esa parte, el nuevo nacimiento, qué significa y cómo se da en la vida de toda persona. Si no nacemos de nuevo, estos frutos no pueden ser experimentados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da esos frutos a cada uno de nosotros. Y si yo no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, pues entonces yo no puedo experimentar ello. Es por eso que es importante que esto entendamos que solamente puede suceder en aquella persona que ha creído, que tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón y ha entregado su vida al Señor. Luego, el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Estos frutos tienen que ver con el carácter. Ojo, ¿por qué les digo eso? Vamos a llegar al punto cuando ya empecemos a ver la paciencia. Estamos en la introducción ahorita. Cuando lleguemos a ver la paciencia, debemos entender que es estar firme, es una firmeza. Cuando digo tiene el carácter, es aquello de que no tenemos que caer en una debilidad, no tenemos que caer en aquella situación de decir, es que no es para mí, es que yo no soy así, es que yo no soy débil. No, tiene que forjarse un carácter que va a la par de las convicciones de cada persona. Entonces, decíamos que los frutos que nos enseña la Biblia en Gálatas 5:22 son 9 frutos. Dentro de estos, el primero es el amor, que es el interés divino para con nosotros. 8 frutos restantes. Sin amor no existen frutos. Sin amor no tenemos 8 frutos más. Porque una persona enojada no puede experimentar gozo. Una persona airada no puede experimentar paciencia. Entonces debemos entender que el amor es lo primero. Luego estamos ahorita cómo podemos definir entonces la paciencia. Y nos vamos a enfocar ahora al fruto de la paciencia. La paciencia es una palabra en hebreo, en hebreo es erek. ¿Y qué significa esa palabra? Es la capacidad, el sufrimiento y el mal. Eso significa en el hebreo. La capacidad de una persona para poder soportar el sufrimiento y el mal. Y un ejemplo de esto que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es todo el libro de Job. Job experimentó el sufrimiento y el mal, pero él tuvo paciencia. Él experimentó y aplicó la paciencia porque entendía que había un Dios que, a pesar de cualquier situación, estaba por de él. Porque él en ningún momento se justificó. O sea, en ningún momento él dijo, ¿y por qué yo no me merezco esto? Él no dijo eso. Pudo haber maldecido el día en que nació, pero con eso dice la palabra que no blasfemó a Dios. Entonces, lo importante es que entendamos que es la capacidad que todos tenemos. Y a todos Dios nos da esa capacidad una vez nacimos de nuevo. Dios nos da la capacidad a todos para poder soportar el sufrimiento y el mal. Muchas personas piensan de que la fe es así nomás, por ejemplo.
Es decir, que yo ya me nací de nuevo y ya tengo fe. La única forma de poder experimentar lo que es la fe en esencia es a través de las pruebas y a través de las adversidades. Es la única manera. Y aunque yo no lo llame, aunque alguien me diga, mire, entonces yo no quiero tener fe, aunque alguien me diga eso, le voy a decir algo, vamos a pasar por esos procesos. Porque si dentro de eso es el plan de Dios, pues nosotros lo vamos a pasar. ¿Qué tenemos que tener entonces? Firmeza. Tenemos que tener paciencia y experimentar los frutos del Espíritu. En otra oportunidad vamos a ir desarrollando cada uno de estos frutos para que los podamos aplicar en nuestra vida. Luego, de una manera más profunda, vamos a definir la paciencia como la naturaleza del gobierno divino. ¿Cómo así? Bueno, nosotros encontramos que Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Ha tenido paciencia hasta con el culpable. Acuérdense que nosotros nacimos con un pecado imputado. Y la Biblia dice que Dios está airado con el impío, Dios está airado con aquel necio, con aquel que dice que Dios no existe, con aquel que dice que no hay Dios en la vida. Dios está airado con ellos, dice Salmos capítulo 7. Todos los días de su vida está airado. Pero, ¿por qué no lo destruye? Es la pregunta. ¿Por qué no Dios destruyó a Adán? ¿Por qué no, Dios no destruyó de una vez a toda la humanidad? No, porque siempre les daba una oportunidad de arrepentimiento. Entonces Dios ha sido paciente para con cada uno de nosotros. Dios es paciente y ha sido paciente. Y esa es una base fundamental de la naturaleza del reino, la paciencia. Porque Dios mismo nos enseña que Él es paciente y ha sido paciente con nosotros. Nosotros entonces deberíamos de hacer exactamente lo mismo. Ser paciente, y esa debe ser la naturaleza de la vida cristiana. La paciencia es una base fundamental de ello y por eso es el tema en esta tarde. Para poder nosotros experimentar el favor de Dios, para poder experimentar las maravillas y las grandezas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, tenemos que aplicar la paciencia en nuestra vida cristiana. Entonces los cristianos, por ejemplo, ¿cómo nosotros debemos reflejar esa paciencia que estamos hablando? Primero en relación para con los demás, en relación para con el prójimo. ¿Cómo debemos hacer? Poseer firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira. Es un ejemplo. Hay personas que saben perfectamente que nosotros somos creyentes, que saben perfectamente que somos cristianos. En una ocasión, por ejemplo, yo me recuerdo que había una persona que llega, un familiar, ¿verdad? Y resulta que otro familiar había cometido una falta. Y entonces el asunto es que me decían, ayúdanos vos. Ay, ¿cómo quieren que les ayude? O sea, querían que yo me echara la culpa. No, les digo, eso no se puede. Cada quien que responda por lo que ha cometido. Y entonces la respuesta que me dio es, pero vos sos cristiano. Y vas a permitir que le pase un mal a tu otro familiar. Ah, o sea, entonces que el cristiano debe soportar todo lo que los demás hacen. Entonces, dice acá, debemos aprender a reaccionar a esas cosas. Entonces yo con paciencia le dije, mire, cada quien responde por sus acciones. Cada quien responde por sus actos. Yo puedo ayudar hasta donde yo pueda alcanzar a hacerlo. Pero ya decir, me voy a echar la responsabilidad de algo que no he cometido, eso no se puede. Entonces, reaccionar y no con ira, ni con enojo. Porque la palabra misma nos enseña en Romanos capítulo 13 que debemos tener paciencia con los débiles. Debemos aprender a soportar a los débiles en la fe, incluyendo a los que son inconversos. Debemos aprender a caminar con paciencia y gozo ante la vida y ante esas adversidades. Luego con las circunstancias, ¿cómo debemos aplicar la paciencia todos los creyentes ante las pruebas, ante las adversidades? Es esperar, y este concepto de paciencia acá, esperar de una manera persistente y mantenerse firme. Esperar de una manera persistente y mantenerse firme. Es decir, que aunque yo vea, por ejemplo, que yo pido y pido y estoy esperando que Dios me conteste, que Dios me solvente un problema, que Dios me ayude con la petición que yo tengo, pero yo no veo que resulte nada. A pesar de que yo vea eso, dice la palabra que yo debo mantenerme y seguir orando, persistente, mantener la fidelidad adicionalmente a eso, mantener la lealtad ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a responder en su tiempo. Dios va a responder en el momento que Él lo determine. Y debemos entender que va a ser lo mejor que nosotros vamos a lograr, que Dios nos responde en el momento oportuno. Es así que nosotros debemos, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, debemos de mantenernos en una manera constante, todos los días. Hay personas que hasta dejan de orar porque dicen, Dios ya no me contestó. Y entonces ya no continúan, ya no persisten en la oración. Eso es declinar
a la paciencia. Y recuerde, la paciencia es un fruto que trae semillas, que produce más frutos y más frutos y más frutos. Entonces Dios nos llama a que seamos pacientes ante las adversidades y ante las demás personas. Y el mejor modelo que nosotros tenemos en la palabra es Cristo. ¿Por qué? Porque dice Cristo llegó a la cruz y fue paciente hasta que cumplió con lo que el Padre lo había mandado hacer. Entonces nosotros como sus hijos también debemos ser pacientes y poder cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer. Bien, veamos ahora, ¿por qué necesitamos la paciencia? Alguien puede preguntar, ¿y por qué necesitamos tener la paciencia? ¿Por qué necesitamos ese fruto tan fundamental en todo creyente para que podamos vivir de una manera tranquila, podemos decir, para poder disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado a través de su palabra en nuestra vida cristiana? Si el Señor nos pide que nosotros seamos pacientes, lo que debemos hacer es esperar, porque debemos entender que es lo mejor que podemos hacer para alcanzar lo que Dios quiere darnos a nosotros, para cumplir lo que es la voluntad de Dios. Si nosotros deseamos hacer las cosas a nuestra manera, pues lo que vamos a provocar es un fracaso en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo de eso. Hay personas que, por ejemplo, están endeudadas y piensan que la mejor manera de salir de la deuda es ir a sacar otra deuda. Y entonces lo que hacen es abrir o escarbar otro hoyo en otro lado. Y esa no es la mejor manera de saldar una deuda. Entonces, ¿qué tal si esta persona, en vez de hacer eso, es paciente, sabe esperar con paciencia, espera el tiempo de Dios? Y entonces puede resultar que incluso yo he visto testimonios maravillosos de personas que han tenido una gran deuda con tarjetas de crédito, por ejemplo, y ¿qué ha hecho Dios? Les ha borrado el saldo completo. ¿Qué tal si esta persona va a abrir una deuda en otro lado? Entonces nunca va a salir de la deuda. Pero las personas y no esperan y no andan presionando, es que yo ya quiero, piensan que le ayudan a Dios con ir a sacar una deuda a otro lado, y estas personas van a sufrir más todavía. Entonces nosotros debemos esperar, porque debemos de saber y entender que lo que Dios decida hacer va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, al aplicar la paciencia también, Dios nos protege. Y eso debemos entenderlo. Dios nos protege. ¿Nos protege de qué? De caer en malas decisiones. Recuérdense que Dios nos creó para Él. Dios nos creó para poder servirle a Él. Dios nos creó un reflejo de Él. Si Él es paciente, nosotros también debemos ser pacientes. Él nos protege de una manera amorosa. La protección de Dios es algo que ninguno de nosotros debería de dejar de experimentar. Y precisamente le voy a decir algo, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, una de las primeras cosas que experimentamos es la no protección de Dios. Es ahí que, por el contrario, si nosotros somos pacientes, podemos tener tranquilidad a pesar de que se retrase lo que nosotros esperamos. Podemos tener tranquilidad a pesar de que Dios se tome todo el tiempo que es necesario para poder cumplir con la petición que nosotros le estamos pidiendo. La protección de Dios no se le olvide. El amor de Dios no se le olvide. Nacemos para servirle a Dios. Nacemos para vivir para Él. Nacemos para ser un reflejo de Él. Y eso nos implica ser pacientes. Eso implica ser santos, apartados para Él. Ahora, ¿qué sucede si la impaciencia es parte de nuestra vida? Es decir, lo contrario de ser paciente. Cuando somos impacientes, pueden suceder las siguientes tres cosas. Primero, vamos a vivir nuestra vida a través de suposiciones, supuestos. ¿Qué significa? Dice, suponemos que podemos seguir adelante, dice. Puede decir una persona. Vamos a suponer que yo puedo seguir adelante porque yo tengo mi trabajo, porque yo tengo mi empresa, porque a mí me ayudan de diferentes maneras muchas personas, etc. Vamos a suponer. Y de tal manera que entonces dejamos nuestra manera de vivir correcta, que es la paciencia con Dios. Y nos dedicamos entonces a vivir de nuestro propio esfuerzo. De esa manera nosotros tenemos asegurado un fracaso seguro, ¿verdad? Tenemos asegurado un fracaso. Entonces no debemos de vivir de suposiciones, sino que debemos de vivir conforme a lo que la palabra nos enseña. Segundo, si nosotros vivimos con una manera impaciente, nosotros vamos a hacer un mal uso de la palabra.
¿Cómo es eso? Buscaremos algo, como dije al principio, buscaremos algo que nos ayude en la palabra a justificar la forma en que nosotros vivimos. De tal manera de que un mal uso de la palabra es lo mismo. Llegamos a un fracaso, llegamos a la desobediencia. Y recuérdese que la desobediencia no agrada a Dios. Y tercero, una manipulación. Vamos a intentar manipular las circunstancias para justificar nuestras acciones. Nosotros debemos de vivir de una manera paciente. Por eso voy a recalcar, la paciencia. La paciencia no manipula. La paciencia es dócil. La paciencia me hace flexible. La paciencia me permite a mí saber entender y decir, todavía no es el tiempo. Cuando sea el tiempo, usted sabe exactamente cuál es el tiempo. Todo empieza a caer en el orden. Todo empieza a caer de una manera que usted no se espera. Y siempre he dicho yo, Dios nos sorprende de una manera que nadie se espera. Nos sorprende con muchas cosas. Porque Dios nos da mejores cosas de las que nosotros pedimos. Dios nos da mucho más allá de lo que nosotros esperamos. De tal manera que no manipulemos, no hagamos un mal uso de las escrituras y no vivamos bajo suposiciones. Es así entonces que Dios, cuando optamos por obedecerle, nosotros sabemos que vamos a tener inmediatamente, en el momento en que Dios lo determine, todo lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que nosotros podamos tener paciencia? Veamos ahora los requisitos para que nosotros podamos experimentar paciencia. No se le olvide que la paciencia es la acción de que nosotros seamos persistentes. Es la acción de que nosotros vamos a vivir una vida plena sabiendo que debemos esperar la respuesta de Dios en el tiempo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para vivir una vida cristiana con paciencia? Ojo, todo cristiano debe vivir así porque es lo que la palabra nos manda que debemos de vivir así. Esto no es como yo creo que debería de vivir usted. Esto es como la Biblia enseña que debemos de vivir para garantizar que todo lo que hagamos nos va a salir bien. Para garantizar que la protección de Dios y el respaldo de Dios siempre estará con nosotros. Primer requisito para poder vivir con paciencia, la fe en Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Fe es confianza. Y nosotros debemos confiar en que Él siempre nos va a guiar hacia lo que nos ha prometido. No se le olvide eso. Confianza, confiar en que Dios siempre nos va a guiar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía nuestros pasos. Vimos Salmo 27, ¿verdad? Él nos guiará, Él nos dirigirá hacia donde nosotros vamos a llegar, porque al final de ese camino nosotros vamos a encontrar lo que Dios nos ha prometido. Segundo, la obediencia. La obediencia implica que nosotros estamos dispuestos de una manera voluntaria a obedecer, a seguir la dirección que el Espíritu Santo nos diga o nos dé. No se le olvide, esto es cumplir con la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos dice, haz esto o no haz esto, nosotros debemos tener la plena seguridad y la voluntad completa de poder obedecer y poder seguir a lo que Él nos diga. De esa manera nosotros vamos a estar viviendo con paciencia. Tercero, discernimiento del tiempo de Dios. Debemos aprender a discernir los tiempos de Dios, como le acabo de mencionar. Puede ser que alguien esté ahorita queriendo solventar una deuda. Solventar una deuda no es con otro préstamo. Debemos aprender a discernir que Dios tiene tiempos en los cuales va a cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Me recuerdo una hermana que decía que el hijo acababa de cumplir 18 años y le estaba de insistir e insistir el hijo que le comprara una moto. Y la hermana le decía, no, todavía no, espérate, ten paciencia, le decía. Todavía no es el momento en que tú vas a tener una moto. Pero la hermana dice que no era por cuestiones de capacidad económica, ella podía ir a comprarle esa moto. Más bien era por el asunto de que no quería que tuviera un accidente. Pero el hijo insistió tanto, que al final le terminó comprando la moto. Y sucede que en el primer día que usó la moto, fue a tener un accidente y se quebró una pierna. Entonces ahí le dice la hermana, ¿te das cuenta? No era el tiempo en que tú deberías de tener esa moto. Entonces ella como padre, o los padres terrenales, llamémosle, saben lo mejor para sus hijos. Y un buen padre no es aquel que sale corriendo a darle a sus hijos todo lo que le piden de manera inmediata. Así es Dios con cada uno de nosotros.
No es que Dios nos va a dar de manera inmediata todo lo que pedimos. Debemos tener siempre esa confianza de que Él nos va a dar las cosas en cuando, en el tiempo oportuno que Él tiene designado. Entonces debemos aprender a discernir los tiempos. Debemos entender cuando ya están sucediendo las ciertas cosas, yo no debo dejar de desistir en la oración. De pronto yo empiezo a observar de que las cosas van cambiando, va apareciendo una cosa aquí, va apareciendo otra allá, y todo va encajando de tal manera que ya Dios está obrando. Hay veces que no necesariamente en un día, 2 días o en un mes va a obrar, va a ser la obra de Dios. Puede ser un proceso de varios meses, de varios días, dependiendo de la petición que usted tiene. Años pueden ser incluso, pero lo importante es que debemos aprender a discernir de Dios. Es perfecto cuando Él lo determina. Luego, cuarto, debemos aprender a amar a Dios. Ponga atención a esta explicación. Veámoslo de una manera acá con un ejemplo vivo de cada uno de ustedes para que entendamos a qué nos vamos a referir con esto. Cuando usted ama a alguien, usted trata la manera de cumplir, si es posible, cualquier cosa que se le ocurra a esa persona que ama para que esa persona esté contenta. Cumplir lo que esa persona desea. Y se rebusca para poder llevarle y agradar a esa persona que usted mire. Puede ser su esposa, puede ser su novia, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un hijo para un padre para un hijo, entre hermanos, o sea, diversidad de situaciones. Cuando usted ama a alguien, usted hace lo posible por darle a esa persona lo que más le gusta. Por ejemplo, cuando alguien, y no necesariamente hay que esperar una celebración, ¿verdad? Pero cuando alguien cumple años, probablemente dice, a esta persona le gusta esto y le encanta comer esto, por ejemplo. Y viene y se da cuenta que no hay en ninguna parte y tal vez el único lugar que hay es en San Miguel, por ejemplo. Entonces viene y dice, no, yo voy a ir porque quiero agradar a esa persona. Entonces hace sacrificios hasta de ese tipo, con tal de agradar a la persona que ama. Ahora veámonos al plano bíblico. Dice amar a Dios. Entonces significa, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder demostrarle a Dios que le amamos? Es bien sencillo lo que Dios nos pide, es que le obedezcamos, es que hagamos su voluntad, es que sepamos esperar en el tiempo de Él y que no vayamos corriendo a hacer lo que no nos conviene, a hacer lo que Él no nos ha llamado. Y si nosotros somos capaces de poder cumplir o poder agradar a una persona acá que estamos viendo, ¿cómo no vamos a agradar a Dios, que sabemos que es quien nos ha dado la vida eterna a cada uno de nosotros, que nos ha dado la oportunidad de sacarnos de ese mundo de esclavitud en el que vivíamos antes? ¿Cómo no vamos a poder vivir de esa manera, amando a Dios todos los días? ¿Y cómo lo va a demostrar? Allá Jesús le dijo a Pedro, mandamiento, le dijo. ¿Y qué significa guardar sus mandamientos? No es guardarlos y decir, ya los conozco y me los puedo de memoria. No, guardarlos es atesorarlos en su corazón y poder aplicarlos en el día y en el momento que corresponde. Guardar sus mandamientos, amar a Dios, eso significa obedecerlo, serle fiel a Dios, serle leal a Dios. Si yo tengo la capacidad de serle leal a una persona, yo puedo tener la capacidad de serle fiel a una persona. Si yo tengo la capacidad de poder amar a una persona, ¿cómo no voy a poder hacer eso con Dios, que es nuestro Padre? Luego, la valentía. Tenemos que ser valientes para obedecer a Dios, porque incluso podrá ser momentos de que Dios nos mande a hacer cosas o nos pida hacer cosas que para muchos va a decir, pues yo no puedo. Ojo, la valentía no es la ausencia de miedo. El miedo puede estar y puede existir. El domingo pasado estudiamos acerca del temor y cómo nosotros podemos evitar y cómo nosotros podemos cuidarnos de vivir en temor. Entonces, a pesar de que existe ese miedo, dijimos que hay un miedo que es necesario para cada persona porque nos ayuda a subsistir y nos ayuda a vivir. El problema es cuando el miedo nos toma y nos trata de controlar nuestra vida. En este caso, la valentía implica que hay un miedo, pero ese miedo no nos controla. Y a pesar de ese temor, nosotros seguimos adelante y somos valientes, independientemente de lo que suceda, porque sabemos o debemos de saber de que Dios está con nosotros, de que Dios nos guía y que nunca nos va a dejar. Luego, la determinación para esperar significa tener la voluntad, significa estar seguro de que sea lo que sea, Dios nos va a responder. Salmo 32:8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios nos va a hacer entender. Significa que aquella persona que se ha desviado, aquella persona que se ha apartado de los caminos de Dios, Dios lo va a hacer entender. Significa que dice que Él nos va a enseñar el camino en que debemos andar.
Significa que debemos obedecer todo lo que hemos visto anterior, tener fe, amar a Dios, discernir sus tiempos, tener la valentía para seguir el camino que Dios nos va a enseñar. La palabra no falla y dice que Dios fijará sus ojos sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué dice que Dios fijará sus ojos sobre cada uno de nosotros? Porque cuando usted ya fue escogido, cuando usted ya llegó a los pies del Señor, ese es un regalo que Dios nos ha dado, al cual nosotros ya no podemos renunciar después. Recuérdese que Cristo nos redimió, y redimir implica que el precio que Él pagó para poder sacarnos del estado de esclavitud en el que estábamos era su sangre. Por esa razón dice Hebreos que hay de aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo, es decir, que no le haga valer nada. La Biblia nos enseña que la sangre de Cristo es el precio que se pagó por la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de aplicar a que no seamos impacientes y debemos esperar en Dios. Si Jesús pudo venir y pudo entregarse el sacrificio y pudo pagar el precio por cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer eso por Él? ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer eso por Dios? Tener la paciencia y saber esperar. Luego, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Alguien puede preguntar, ¿y cuánto tiempo debemos esperar? Si Dios no ha respondido una petición, si Dios no me ha respondido un milagro que yo he tenido por mucho tiempo, ¿cuánto tiempo más debo esperar? Dice Job 13:15, que aunque Él le matare, en Él esperará. En Él esperaré, dice Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré y defenderé mis caminos delante de Él. ¿Cuánto tiempo dijo Job que iba a esperar? Puse al principio que Job es un ejemplo de poder persistir en el sufrimiento y en la prueba y en la adversidad. Job es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo esperó Job? Dijo, aunque Él me matare. Entonces yo le digo, vamos a tener ese momento hasta que Dios determine. Debemos nosotros tener esa disposición de saber esperar hasta el momento en que Dios diga, hoy se te da. ¿Cuánto tiempo pueden ser? Pueden ser días, meses o años incluso. Pero no debemos insistir en dejar de orar, porque debemos tener la plena seguridad que la decisión que Dios está tomando por cada uno de nosotros es la mejor decisión para nuestras vidas. Es lo mejor que nosotros vamos a poder experimentar. Por lo tanto, la paciencia es fundamental en la vida cristiana. Luego, ¿por qué la paciencia como algo esencial para que nosotros podamos experimentar lo mejor de Dios? ¿Por qué la paciencia es algo esencial para que nosotros podamos experimentar lo mejor de Dios? Primero, porque nos lleva a una vida de obediencia. Debemos escuchar, debemos obedecer, debemos tener las opiniones que muchas personas tal vez nos pueden dar, pero lo importante que nosotros debemos de considerar es lo que la palabra nos enseña y es lo que la guía del Espíritu Santo nos da. Por lo tanto, es importante dentro de la vida cristiana la obediencia en todos los ámbitos de nuestras vidas. La obediencia es fundamental. Segundo, es esencial porque establece buenas relaciones. Me permite tener una buena relación. ¿Primero con quién? Primero con Dios. La mejor relación que yo debo tener acá en nuestra vida es la relación con Dios. Tener momentos de intimidad con Dios. Poder ser llamados nosotros amigos de Dios, imagina. Como Dios le dijo que era Abraham, como Dios dijo que era David también. Amigos de Él. Dios tenía una amistad tan maravillosa con Abraham que Dios le llegaba y le decía a Abraham, fíjate que tengo pensado hacer esto. Por ejemplo, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Y todavía Abraham, tuvo la oportunidad de poder pedirle al Señor y decirle, pero no lo destruyas. Mira si hay todavía 100 personas que valgan la pena, pues que sean justas, no destruyas ese lugar. Y Dios le dijo, vamos a ver si está. No se halló, dice. 50, tampoco. Entonces al final dijo, no hay, fíjate, solamente que salga tu sobrino Job y su familia. Pero imagínese esa amistad en la cual todavía él pudo interceder para que no destruyera ese lugar. Y esa amistad con la que Dios llegó y poder explicarle y decirle a Abraham, voy a hacer esto. Primero para con Dios. Segundo, me permite la paciencia tener buenas relaciones para con las demás personas. Cuando usted es impaciente y usted llega tal vez a su trabajo gritando, llega peleando, llega enojado. ¿Por qué? Porque tal vez no le han dado lo que usted pidió el día anterior o hace una semana. Pero eso es ser impaciente. Ser paciente implica tener relaciones
buenas, hasta incluso con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestras amistades. Entonces nos ayuda a tener buenas relaciones. Pero lo primero es una buena relación con Dios. Luego, es esencial la paciencia para poder identificar el tiempo de Dios. ¿Se ha fijado usted que cuando uno es impaciente, enfocado, cuando uno anda estresado, cuando uno anda caminando de una manera de que no piensa coherentemente, y entonces cometemos errores, cometemos faltas, cometemos fallas, porque nosotros decimos, ya me desesperé y yo ya quiero que suceda esto? Entonces la paciencia es esencial porque nos ayuda a poder identificar el tiempo de Dios. No se lo olvide, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es oportuno, ni llega muy temprano, el tiempo de Dios es oportuno. Pero la paciencia nos va a ayudar a identificar ese tiempo de Dios. Y luego es esencial también para poder ver actuar a Dios. De ahí nacen los testimonios de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos pacientes, comenzamos a ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que en el momento menos pensado, usted ya recibió la petición. Dios ya le cumplió esa petición de su corazón. Muchas veces las peticiones son de enfoque. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver. Porque muchas veces nosotros pensamos que es como yo quiero. Pero cuando Dios nos enseña de que es de diferente forma, de que es como Él dice, de que es en el tiempo de Él, entonces nosotros cambiamos nuestro enfoque. Y muchas veces una respuesta de Dios para nosotros no puede ser respuesta, pero en realidad sí es respuesta. Debemos buscar que esa respuesta viene de Él. Y eso a cada uno de nosotros nos va a dar, además de los demás frutos, por ejemplo, el gozo, la tranquilidad, la paz que Dios nos puede dar al saber que nos ha respondido. Y por último, no tenemos que vivir con dudas e incertidumbres. Debemos de aprender a vivir confiadamente no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Recuerde, si usted confía en su propia prudencia, es decir, en que en lo que usted hace va a estar bueno, entonces lo que usted va a hacer va a tener una derrota. Recuerde, va a tener una derrota. Entonces la paciencia en Dios es importante porque me permitirá observar lo que Él va a hacer. Me permitirá observar cómo lo hace. Y eso me ayudará a que otras personas conozcan y aprendan que lo que Dios hace es perfecto. Y ahí se va multiplicando el fruto. Usted le van a preguntar, mire, ¿y usted cómo logró todo esto? Mire, ¿y usted cómo logró que Dios le respondiera? Y entonces usted va a poder decir con paciencia. Entonces, ¿qué va a suceder con los hermanos? Pues vamos a tener paciencia nosotros también. Y ahí comenzamos a multiplicar esa semillita que dejamos en cada uno de ellos. Por eso el fruto es más maravilloso que la obra. Porque el fruto lleva en sí más fruto en la vida de cada uno de nosotros. Tenga la plena seguridad que Dios va a responder a sus peticiones. Aprendamos a vivir como verdaderos creyentes y aprendamos a tener una verdadera vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Sabemos, Padre, de que tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. Te pido por cada una de las personas que está viendo este mensaje. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que les pongas en su corazón esa paciencia que necesitan, Señor, ese grado de paciencia que necesitan. Que quites de ellos la desesperanza, que quites de ellos la impaciencia, que quites de ellos, Padre, todo aquello que no les permite ver el tiempo que tú tienes determinado para cada cosa, que no les permite ver el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, que no les permite ver, Señor, que la fe es importante para que nosotros podamos alcanzar, Señor, esas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que es esencial tener una buena relación contigo, una buena relación con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada hermano a que puedan contemplar, Señor, cada obra que tú haces. Ayúdanos a entender también que dentro de las promesas de nosotros, tú las has cumplido en el tiempo, Señor, y que una promesa más la vas a cumplir también, pero todo en su tiempo. Ayúdanos a no estar impacientes, ayúdanos a vivir con gozo también, ayúdanos a vivir dentro de tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre, con esa paz que solamente tú nos puedes dar. Probablemente hayan personas que en ese momento sienten desesperanza, sienten que tú ya no les respondiste a su petición, pero ayúdanos a entender, Señor, que tú nunca te olvidas de nosotros. Ayúdanos a entender que la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental y es importante. Probablemente están pasando pruebas en este momento, situaciones difíciles de cualquier índole, Señor. Ayúdanos a entender de que la paciencia
Es un proceso que nosotros debemos pasar y es un proceso que debemos experimentar y que al final de ese camino vamos a tener esa corona, ese triunfo, ese trofeo que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por lo maravilloso que eres en nuestras vidas. Y sabemos, Padre, que de hoy en adelante vamos a vivir una vida cristiana con paciencia. Dejaremos de ser impacientes y aprenderemos a poner nuestra confianza en ti cada día de nuestras vidas. Y usted, amigo, que ha escuchado este mensaje, si usted no conoce del Señor, esta es la hora que usted pueda recibir al Señor en su corazón. Recuerde que todo lo que hemos hablado solamente aplica para aquella persona que ya tiene a Cristo en su corazón, porque los frutos son dados por el Espíritu, y el Espíritu lo recibimos en el momento del nuevo nacimiento. Es así como yo le invito en esta tarde a que usted, o en esta hora, que usted pueda recibir al Señor, y usted pueda llegar en oración al Señor y le diga al Padre: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz a causa de mis faltas y de mis pecados. Yo quiero recibirte hoy, te entrego mi vida, regálame ese don de la salvación y ayúdanos a poder caminar. Ayúdame a poder caminar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo le invito a que usted se siga congregando, a que usted siga escuchando los mensajes que se tiene de la palabra de Dios conforme a la sana doctrina, para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Te damos gracias, Padre, por esta hora. Te pedimos por esta iglesia, Señor, la iglesia al aire, para que nos ayudes a seguir transmitiendo cada día, a seguir llevando ese mensaje al que necesita. Y sabemos, Padre, que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.